Julio, ¿qué pasó con ese primo suyo, militar, que se fue al día siguiente? Sí. ¿Se vistió como militar o se vistió de civil? Ahora, al otro día, temprano, se levantó y le dice a mi mamá, consígueme un pantalón y una camisa de Euclides. Mi Euclides es otro hermano mío más viejo que yo, 10 años más viejo que yo. Y entonces ella era más o menos el mismo tamaño y esas cosas. Entonces fue ropa de civil. Sí, se vistió de civil, se cambió, salió a la calle, miró para arriba y para abajo, y no, la calle estaba solitaria y todo eso. ¿Qué hizo con el fusil entonces? Él cogió el fusil, lo metió entre, usted se acuerda, las colchonetas y los batidores. Lo metió en el medio de los dos. Y los cargadores, lo puso en una funda, lo envolvió y le dijo a mi mamá, si los muchachos no le ponen la mano, no hay peligro. ¿Usted no tuvo ninguna curiosidad? No, mi mamá le iba a tutti con ilusión en mi casa. Imagínate. Un fusil en la calle, usted sabía que había un fusil ahí. Yo no tenía noción de lo que era un fusil en ese tiempo. Muy bien. En un revólver sí, porque mi hermano, yo tuve un hermano de padre, fue policía en los tiempos de Camaño, en los tacos blancos, y un día fue a la casa y sacó el revólver y dice, yo le digo, si tú tienes un tiro, así cosas como de película que yo había visto, y eso llega al cielo. Imagínese usted, yo sí. Bueno, Julio, ¿qué pasó entonces con...? Ok, el primo mío se va. ¿Su primo dejó el arma ahí y ustedes se quedaron con él? Sí, eso tranquilo. Prácticamente los vecinos no sabían nada porque en la noche nadie se dio cuenta. Entonces él se fue y como 40 minutos después regresó en un jeep con otros guardias. 3, 4 guardias. ¿Vestido de militar? Sí, ellos sí. Fueron con él. Entonces él se vistió otra vez y en lo que se vestía mi mamá le preparó café a los otros guardias y ahí se fueron. Y como a los 5 días llegó el otro hermano de él, que andaban patrullando los minas en Sancho Sama, y llegó por allá un ratico, y mi mamá se puso la mano en la cabeza y dijo, está vivo. Está vivo el muchacho. Está vivo. No, porque no sabíamos nada. Pero, y todavía faltan ¿cómo 3. era lo que ocurría en el barrio? ¿Cómo se sentía la presencia? ¿Ustedes llegaron a ver a los soldados americanos patrullando las calles de los minas? Oh, sí. Inclusive cuando... ¿Patrullaban los americanos? Bueno, no patrullaban en sí, lo que patrullaban más eran los guardias. Los guardias dominicanos del CEFA. Ellos le dejaron eso a los guardias dominicanos y lo de ellos se concentró allá, en la capital. Ya, pero usted recuerda haber visto a un soldado americano. Muchísimo. Bueno, pero usted habló con uno. Sí, yo hablé con uno, o sea, un día que andábamos limpiando zapatos, nos encontramos en el 7, por ahí donde vivía Wessing, con un jeep como con 4 o 5 americanos. Soldados americanos. Sí, había uno que tenía el nombre de La Antigua. La Antigua. Y como decía La Antigua, yo me imaginé que era hispano. Y latino, sí. Y cuando le hablaban, él dice, sí, yo soy dominicano. Yo nací aquí, pero yo me fui para Nueva York cuando yo tenía 5 o 6 años. Y después ya yo tengo 30 años y me enrolé en el ejército y aquí estoy. Pero le voy a dar La Antigua. La Antigua. Apellido La Antigua. Sí, es extraño porque la información que tengo es que los soldados de origen de otros países en Estados Unidos no los mandan a acciones o actividades militares en sus países de origen. Bueno, no tengo ese conocimiento completo. Ya. Yo tengo 2 hijos que tuvieron... Por aquí sé que vinieron, que hablaban español, muchos puertorriqueños. Puertorriqueños que vinieron aquí. Incluso asesores puertorriqueños que los hubo en el combate, por ejemplo, contra la guerrilla de Camaño. Sí. Pero dominicanos que vinieran con indumentaria de los Estados Unidos. Extrañísimo. Usted dice que había uno apellido La Antigua. La Antigua, y él dijo que era dominicano. Y él dijo que era de origen. Que nació aquí, no me acuerdo en qué sitio, en la capital, y se fue a Nueva York en los años 50. Ya. Cuando era un muchachito. ¿Y cómo fue el diálogo con ese soldado americano y con esa patrulla americana? Hoy lo habló con nosotros. Ustedes eran jovencitos. Éramos 3 jóvenes. Amigos que vivimos en la misma calle y éramos limpiabotas. Entonces, él nos dijo, si ustedes quieren, vayan a San Isidro, porque allá hay muchos soldados. Para limpiar los zapatos. Limpiar los zapatos, limpiar botas. Nos daban 25 o 50 centavos.
y así nos daban la latica a veces que tenían de comida, una latica verde, y así por el estilo, y a veces cajita de cigarrillos, es de todo. Usted sabe que aquí hubo unos jóvenes limpiabotas que le decían los rolitas. Sí, ¿Usted ha oído hablar de ellos? Tengo conocimiento de eso. Ya. Pero eso estaban aquí en la zona colonial. Esto estaban en la zona constitucionalista o en la zona de la línea divisoria. Exacto, quizás fueron preparados para eso, porque nosotros andábamos en lo nuestro. Bueno, también iban a los hoteles en donde estaban hospedados los americanos, sí. También, y los destacamentos, sí. Y robaban armas. Sí, sí, bueno, recuperaban armas, para decirlo en un lenguaje políticamente correcto en ese momento. Ese acontecimiento. Sí, usted sabía, ¿verdad? Sí, sí. Y buscaban información. Pero yo nunca escuchaban diálogo. Nunca me enteré de eso. Usted nunca se enteró, usted no supo nada. Fue para aquel lado. Ya, de aquel lado. Todo el tiempo. Y yo vine a cruzar para la capital un día que mi mamá me mandó a Villaconsuelo, donde vivía la hermana mía. Entonces, antes que se fuera para Nueva York, porque ella se fue el 19 de agosto, en ese paquete que los gringos agarraron y lo metieron en el barco ese que había ahí. Ella se metió también porque el esposo de ella estaba en Nueva York. Y llegó y hasta ahora está allá todavía. Sí, tiene más de 50 años ya. Sí, bueno, como gente que aprovechó. Entonces, yo vine a Villa Consuelo a decirle algo, llevarle algo, y no la volví a ver más. Ya. Subimos de ella cuando escribió de Nueva York. Ya. ¿Y bueno, usted podía cruzar libremente por el puente? Sí, sí. ¿Se cruzaba? Ya para esos días, sí. Ya. Mayo, junio, julio, ya en agosto no había, porque los problemas graves fueron el 15, 14, 15, 16 de junio. Ya. Bueno, uno de los oficiales pilotos que estuvo del lado del CEFA y que manejaba un P-51 fue el general Marcos Jiménez, ya general retirado. Sí. Entonces él dio testimonio y él dijo que era un desorden lo que pasaba del lado constitucionalista y que de aquel lado era donde estaba el orden y donde estaba la verdad y que los americanos vinieron a proteger a Camaño. ¿Usted no recuerda eso? Sí, ese es uno de los motivos por los cuales yo estoy aquí. Ajá. Sí, porque está hablando mentiras. Ay, caramba, no me diga. Mentiras. ¿Y por qué? Explíqueme. Deme su verdad entonces. Usted era un joven primero, de 14 a 13 años, 14. Sí. A ver. Primero, el capitán Boden se fue para Puerto Rico en el P-51. Bueno, fue el primero que lo hizo. Ya, pero él se fue a Puerto Rico. Sí, el capitán Boden. No, sí, para no disparar. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Ok, de acuerdo. Y entonces después... Que lo mandaron a disparar. Sí. Pero Marcos le dijo que él no disparaba al puente. Que él llevaba los obuses lo mandaba al río. Eso es mentira. No. Eso no es mentira. Él no puede venir con eso ahora si el puente lo iban a destruir, si hubiera sido necesario. ¿Comprende? Pero... después de Boden, el teniente Miltiades Aquiles Durán se fue a Puerto Rico también, era primer teniente, y después que él dio 2 vueltas, que bombardeó y cosas por el estilo, y se enteró que Boden se había ido, que eran muy amigos, él se fue a Puerto Rico también. Le llenaron el tanque, le llenaron lo reabastecieron de las balas y todo. Y según él me dijo, pues yo lo conocí personalmente, trabajando en la CDE. Él era ingeniero. Y era jefe de la planta en Barahona. Entonces siempre iba a la capital a buscar todo lo que necesitaba. ¿Y usted habló con él? Y de ahí nos juntábamos en la planta Santo Domingo, que es la que está en el río Sama. Muchas veces nos encontramos ahí. Entonces a mí me mandan con otro equipo a Barahona el 15 de noviembre del 80. A reparar esa planta que duró 15 días fuera de servicio. Y en esos 15 días nosotros hicimos una empatía mejor. Ya. Nos conocimos mejor. ¿Y qué le dijo Melquíades? Él me dijo, ahí fue cuando me dijo en esos días que había sido piloto y fue uno de los que se fueron para Puerto Rico. Allá lo protegió el gobierno. Para no disparar contra la población civil dominicana. Y allá lo protegió el gobernador. No me acuerdo cómo se llamaba el gobernador de Puerto Rico. Y allá se reunió con Juan Bosch y el capitán Boden, y después con Fernández Domínguez. No, en esa época no sé, pero habría que decir que tal vez Luis Muñoz Marín. Luis Muñoz Marín, porque
Sí, Luis Muñoz Marín. Es que a veces me olvidan. No sigo mucho los problemas boricuas. Ya, bueno. Bueno, vamos a hacer una última pausa en este diálogo Rápido. con Julio Domínguez Vélez. No, porque yo sé que usted tiene muchas cosas que contar, pero estamos tratando de ir para llenar por lo menos un vacío de la información que existe sobre lo que pasaba en la zona oriental de la capital. Exactamente. Que se entiende que era la zona del Cefa y de San Isidro. Sí. Volvemos en un momento.